pasado la mitad de la vida metido hasta las trancas. En una multinacional gorda que cuando estás ahí te suelen decir que digas una conocida empresa de refrescos, ¿no? Que se llama Coca-Cola. Durante, como decías, 30 años, no tanto en la parte de marcas, marketing, consumidor y tal, sino mucho más en cómo hacer realmente que seas capaz de traer cada vez más dinero del mercado. Y la verdad es que mi carrera dentro de Coca-Cola ha pasado por un montonazo de sitios y de experiencias distintas, desde gestionar clientes pequeños a llevar grandes cuentas, un par de años que me desplazan a Londres para llevar a cuentas internacionales, de repente te cambian y te pones a pensar en lo que llamamos mercado local, que es toda la hostelería, que no tiene absolutamente nada que ver. Un mundo que cada pasito que vas dando y cada cambio que vas dando, aprendes cosas que te sirven para entender el negocio, que te puedes tirar años, desde que entras hasta que te enteras aquí de dónde sale la pasta y esto de qué va. ¿Qué es el éxito? Todo el mundo quiere ser súper profesional, súper brillante. Algo por lo que te apetezca levantarte por la mañana. Tiene que estar alineado lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando tienen mi edad y más años descubren que no les resuena nada. Tú sigue, o sea, tu objetivo no es a corto plazo. Cómo organizar la empresa, de cómo debe ser tu relación con tus empleados. Le tienes que dedicar tiempo. Claro. Estamos aquí ya con el equipo nuevo. ¿Crees que lo puedo hacer? Sí. Bienvenidos a X-Ray. A nivel personal, 3 palabras para definirte. Pues a nivel personal yo te diría que soy muy amigo de mis amigos, bastante familiar, me gusta bastante estar en casa, eso ahora lo disfruto, no he sido muy capaz en los últimos años. Y ya te digo, o sea, el compartir con la gente, yo creo que es lo que más me gusta, me define y hace que la vida merezca más la pena que si eres un huraño metido en tu casa todo el día. ¿Cómo aterrizas en el mundo del gran consumo? Bueno, yo aterrizo por, no sé si eso se llama vocación o qué, pero es verdad, yo estudié lo que aquí ahora se llama ADE en Estados Unidos, hice un MBA en la Universidad de Houston de lo mismo, un MBA en Business Administration, y de todo lo que estudiaba ahí, lo que más me molaba era todo el tema internacional. El Major Field se llamaba International Business, y todas estas cosas de, joder, o sea, que hay un mundo de cosas súper variadas, diferentes, extrañas, y yo cuando acabé de estudiar, o sea, yo escribí una carta a 6 empresas, a 6, pues no sé, a Procter, a Coca-Cola, a Pepsi, a Henkel, a las que había. Y punto pelota, o sea, hacía muchas entrevistas pues en muchos sitios, pero simplemente para coger experiencia, pero ya a mí me apetecía sobre todo por el componente que tiene muchas cosas que ocurren todos los días, muchas transacciones, o sea, cada día miles de personas gastan dinero en comprar un producto, o sea, en el otro extremo está el vender portaaviones, ¿no? Eso a mí no me gustaría nada, vender una cosa cada 4 años o cada 5. Y sin embargo, esto que es miles, millones de transacciones diarias que te permite entender cosas distintas, probar cosas nuevas, hacer test, o sea, es muchísimo más dinámico, ¿no?, que lo que podría ser, ya te digo, vender pisos a lo mejor, ¿no? Y te da la oportunidad de aprender y de, ¿sabes?, estar muy, muy metido en cosas muy, muy diversas, ¿no? Y eso a mí siempre me llama la atención, por eso, o sea, yo pues escribí así, recibí una carta de Coca-Cola, me fui para allá, en proceso de selección y para adentro. ¿Y empezaste trabajando en Estados Unidos o empezaste? Empecé trabajando aquí, en España. O sea, estudié fuera, pero yo empecé a trabajar en España. Y empecé a trabajar en una... Bueno, la Coca-Cola hay que entenderlo, pero muy deprisa. No es como una empresa verticalizada. Todo lo que tiene que ver con la marca, propiedad de la marca, consumidor, es una empresa. Claro, que está de Coca-Cola Company. Y luego está Euro-Pacific Partners, ¿no? Eso, bueno, hay una de ellas. Varios de estos por el mundo, que es lo que llamamos embotelladores, que son los que se encargan de... O sea, digamos que consumidor, marca, tal, es una cosa, y luego está el embotellador que fabrica, distribuye, comercializa, saca dinero del mercado, ¿no? Y entonces yo estuve 23 años en la parte de la compañía y los últimos 7 en el otro lado, pero en la parte de la compañía, como había en ese momento en España como 7 embotelladores distintos, pues había una necesidad de homogenizar políticas y tal. Entonces, dentro de la compañía de Coca-Cola Company, aunque fuera muy enfocada en consumidor, había un área, llamamos de operaciones, que coordinaba las políticas de todos estos, pues para que tú no te encontraras en Sevilla una cosa muy diferente a Barcelona, ¿no? En cada país ocurría eso. Cuando luego se juntan todos y crean un monstruo que se llama Euro-Pacific Partners, pues ya no tiene sentido hacer eso en la compañía
Y entonces es en el embotellador donde tiene más sentido la homogenización de políticas y todo eso. Pero un poco similar a un modelo de franquicias, ¿no? Sí, son franquicias, claro. O sea, son empresas franquicias con un contrato de franquicia que alucinas, con la compañía Coca-Cola, que fabrican en exclusiva, no pueden fabricar otra cosa, no pueden vender otra cosa, solo se dedican a esto. Y eso, por ejemplo, es muy importante entender, cuando te decía antes, oye, entender el negocio. La gente piensa, pues Coca-Cola, ¿dónde saca el dinero? Para los consumidores. Pues no, la compañía Coca-Cola saca el dinero de esta franquicia, de los embotelladores, porque les vende que llama un concentrado, una pasta con la que se fabrican los productos, ¿no? Entonces el dinero sale de ahí, y el dinero de los embotelladores sale de los clientes, no sale de los consumidores, ¿sabes? Entonces, y los clientes sacan su dinero de los tíos que van a comprar a las tiendas, no de lo que se lo toman, y, ¿sabes? O sea, entonces al final, entender de dónde sale, cuál es la fuente, eso es entender el negocio, de dónde viene el dinero, que es lo primero, pues te lleva a sorpresas, porque entonces dices, oye, tú responsable de la marca deberías estar pensando en cómo haces cosas para que este señor embotellador te forre, para que te repercuta a ti más dinero y tal igual. Y tú, señor, que llevas clientes dentro del embotellador, debes estar pensando de dónde saca el dinero en cliente, eso que llamamos el shopper, el comprador en retail, pero que también existe en hostelería, no tanto en el consumidor, que es el que le da el dinero al Carrefour de turno, para saber cómo sacarle mucho más dinero para que el cliente esté dispuesto a pasarte más dinero de ese del que tal. Entonces, entender eso parece una tontería, pero joder, yo cuando empecé a trabajar coordinaba cuentas de hostelería, ¿vale? Burger Kings y cosas de estas. Y tú lo que tenías en la cabeza todo el rato es que el consumidor es lo importante y tienes que hacer cosas para el consumidor y tal cual, y no había tantísima orientación al cliente como debería haber. Y son cosas que vas aprendiendo. Es decir, está muy bien el consumidor, yo tengo que tener en cuenta al consumidor y lo que quiero que pase con las marcas, pero yo al final lo que vendo son productos, no marcas. Esto es una cosa súper importante que la gente no entiende. La marca a lo mejor es la principal razón por la que tú compras un producto. Puede serlo, ¿eh? O puede que no. Pero producto es lo que tú vendes. Y no es lo mismo una Coca-Cola en una botella de 2 litros que una Coca-Cola en una botellita de vidrio. No trae la misma pasta del mercado ni nada. El producto es con lo que tú cambias por dinero en un cliente, ¿no? Pues pensar en eso y a ver cómo hago yo para convencer al cliente de que él se va a forrar con mi propuesta. Este es el tema cuando estás hablando de clientes, ¿no? Y de hecho, al final, de una manera u otra, en un mercado u otro, y es a lo que me he dedicado en toda la vida, siempre intentar adaptar propuestas a distintos tipos de clientes y de mercados, que son como, se parecen como una castaña cada una, la manera de hacer dinero Carrefour y la que tiene McDonald's, ya te digo que no se parece nada, o el bar de la esquina, y tú tienes que ser capaz de presentar una propuesta que tenga sentido para todos ellos, distintas. Para entenderlo entonces, podríamos decir que Company es el encargado de proporcionar esa materia prima, ¿no? Esa concentración, y también de definir un poco todas las políticas de marketing, legal, etc. Y al final, toda la parte de estas embotelladoras, al final son los que, es decir, son modelos de negocio distintos, como tú comentabas. Uno es B2B completamente y el otro es B2C. Eso es. ¿No? La compañía, lo importante es que la propiedad de las marcas es de la compañía. Quien decide qué marcas va a haber o no es la compañía. Es la compañía. Quien tiene que decir si podemos poner el agua en este vaso o no es la compañía. Tú puedes proponer cosas, pero quien decide vamos a hacer una botella cuadrada o la vamos a hacer redonda es la compañía. O sea, no solo la marca, sino el producto que va a acabar en el mercado, a la compañía tiene que parecer bien. Otra cosa es que tú seas capaz de influir en eso. Pero vamos, hay un montón de ejemplos de cosas que puede estar proponiendo a la compañía para lanzar y tal, y que no lo ven y no sé. Y tú ves una oportunidad de negocio clarísima, pero también son compañías súper basadas en sinergias, en eficiencias. Te quedas alucinado porque cuando entras te das cuenta que el departamento financiero manda un huevo. O sea, al final es todo... Te dicen que no, pero te empujan hacia el cortoplacismo total. O sea, cada quarter, cada trimestre hay que ver los resultados, no sé qué, la bolsa, los inversores, hay que contarles cómo va a estar tal. Y decía, pero es que hay que construir cosas para... Y parece que todo se va a acabar dentro de 3 meses. Y como muy corto plazo, cuando el mundo de los clientes, el mercado, tiene mucho más que ver con sostenibilidad, con ser coherente, con estar dando siempre pum, 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 no pegar bandazos y tal. Bueno. ¿Nos podrías decir algún aprendizaje específico de esa etapa trabajando sobre todo con retail? Algo que te llamase mucho la atención. Con retail fue mi etapa fue, ya te digo, clientes de lo que llamamos consumo inmediato, Burger King, tal. Me fui a Londres 2 años a llevar las cadenas de estaciones de servicio a nivel europeo, que eso ya como un huevo una castaña, o sea, y de repente mundo tal, y a la vuelta, pum, me meten de cabeza
a llevar entonces la cuenta se llamaba Prica, que era Carrefour, antes había Prica y Continente, tal, y era como, yo creo que era el cliente más gordo que teníamos. Y claro, el cambio es como de la noche al día. O sea, estás hablando de un negocio de... Yo vendo muchas cositas con mucho margen, o pocas cosas con mucho margen, comparado con un Prica, un Carrefour, que vende muchísimas cosas con muy poquito margen, ¿no? Y entonces es como, joder, entender que cómo eres capaz de convencer a un cliente que un volumen brutal, muchísimas sinergias en todo lo que tiene que ver con distribución, con llevar el producto, todo lo contrario que la hostelería, ¿no? Otro mundo. Entonces, yo te diría que la primera vez que conseguí cerrar un acuerdo con estos tíos de Prica es igual una de las cosas más satisfactorias que me pasa en la vida. O sea, de lo que recuerdo al principio, o sea, haber sido capaz de montar todo un tinglao. Lo que le vamos a contar a este tío, al final tienes que acordar que te voy a vender este precio y te voy a vender estos productos. Pero, ¿cómo tú armas eso para que él entienda que la propuesta que le estás haciendo le va a beneficiar y se va a forrar y entonces está de acuerdo en cederte parte de ese dinero? A mí me pareció la pena. El día que yo llegué a la oficina diciendo, oye, esto está cerrado y tal igual, es brutal. Y además porque era una cosa muy diferente a todo lo que había hecho hasta entonces, ¿sabes? ¿Y eso fue más o menos en qué momento de tu carrera? ¿Mitad? Pues podía llevar 6 o 7 años en, pues yo qué sé, con 30 y pico. No, es que era relativamente joven. O sea, en 3 añitos me mandaron para Londres o 4 y 2 allí y a la vuelta, pumba, con esto. Sí, y ahí enseguida, y luego pues ya me hice cargo del departamento de todos los clientes de retail y luego el paso bueno fue de ahí moverme a lo que llamamos mercado local, que es esto por entenderlo, no sé si estoy siendo desconectando demasiado, pero por entender, para una empresa como esto debería ser igual en todas las multinacionales que tengan presencia en todo el mercado. Coca-Cola, el volumen lo saca básicamente del retail, de lo que llamamos alimentación moderna. Ahí puede estar como el 60, casi 2/3 del volumen, pero un poquito menos de la mitad del beneficio. O sea, todo lo que es hostelería, todos los sitios, lo que llamamos de consumo inmediato, ahí metes bares, restaurantes, hoteles, cafeterías, todo eso. Eso igual es 1/3 del volumen, pero es un poquito, es la mitad o así del beneficio que sacas. Y sin embargo, podrías entender que es súper poco eficiente, pues tienes que tener una distribución, tienes que tener una fuerza de ventas brutal, pero es que la pasta está ahí, ¿no? Entonces, entender que esos dos mundos, yo hasta entonces había estado metido en el retail y en el de las grandes cuentas de hostelería, que es muy parecido al otro, o sea, cadenas, grupos y tal. Y entonces, joder, después de pasar, de gestionar las grandes cuentas de retail, hubo un cambiazo ahí para decir, oye, hay que prestarle mucha más atención desde la Coca-Cola Company al mercado local, que eso es puro y duro manejo de lo que llamamos emboteadores. Y eso fue para mí, vamos, o sea, es que me enteré de dónde salía el dinero. Claro, es alucinante. Y hablar con los bares, salir con un preventista, salir con un tío, con un gestor de punto de venta, y otro mundo. Y saber que es en cada uno de los bares tienes que ir a contarle al tío algo para que te compre. Bueno, vender Coca-Cola está muy bien, vender la que tienes que vender es súper complicado. Y además la Fanta, además el Sprite, además el Acuario, además el no sé qué, y además y al bar no le cabe todo, y tiene un almacén pequeño, y viene el de las webs, y viene el de la Pepsi, y viene... Es una cosa alucinante lo de cómo se maneja todo el tema de la hostelería. Puedes decidir, oye, mira, yo voy a ser eficiente, voy a coger un mayorista y voy a ir a través de él. Esto hay cerveceros que lo hacen y más gente, porque no me apetece meterme en temas de inversiones, en fuerza de ventas y en llegada. Es mucho más fácil y sacas mucho dinero. O sea, el tema es, el balance es de hasta cuánto te metes y el retorno cuál es, ¿no? Hay ejemplos de países. España es un país muy diferente en el mundo, Coca-Cola, con esto, ¿eh? O sea, es el país que tiene más desarrollada la hostelería con diferencia, ¿vale? Con un envase específico. Esta botellita de vidrio que ves en los bares, eso no es normal en ningún país del mundo, te diría. Te puedes encontrar algunas esporádicamente. ¿Y cómo son en lata en los otros países? Lo normal es que haya latas o dispensadores. Vale. Si vas a Inglaterra, vas a Londres, y te vas a un pub, te van a dar una botella de Coca-Cola, o no saben lo que es, y una lata tampoco. Te van a coger lo que llamamos una cobra, que es una manguera que te... Sí, ¿no? Efectivamente. Porque Coca-Cola ahí ha decidido ir de la mano de los cerveceros para llegar a los puntos de venta. También hay un montonazo de bares en el Reino Unido, pero no se entiende que la inversión vaya a tener el retorno esperado. Entonces, realmente la presencia y el dinero que tú sacas de la hostelería en el Reino Unido,
pues es una castaña, una caspa. Porque te hagas una idea, allí hay como 80 y pico millones de personas, que es prácticamente el doble que aquí, y Coca-Cola gana la misma cantidad de pasta. O sea, hay una parte del mercado que no se huele. Y aquí la verdad es que está muy bien desarrollado, y ya te digo que es la base de... O sea, tú no puedes hacer cosas en alimentación moderna que puedan afectar negativamente a los bares, y aquí ya te metes en políticas de precios, de envases, de... Sí, todo tiene que ser muy, muy coherente, ¿no? Súper coherente y homogéneo. Si tú eres el dueño de un bar y estás viendo que yo te estoy vendiendo latas a 10 y que en el Carrefour de turno las puedes comprar a 8, pues ¿quién es el tonto que ha hecho esta política, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado, pero claro, al mismo tiempo... Y son clientes muy distintos. Súper. Ahí tienes uno que tiene un margen enorme, pero con todo, con la Coca-Cola, con el café, que es una barbaridad, y con la tortilla de patatas que te vende, ¿no? O sea, todos están acostumbrados a comprar 2 y vendo a 15. Sí, bueno, el margen del tren mínimo al 3 veces, ¿no? Lo que te cuesta el producto. Es el típico dicho de la hostelería. Mínimo, claro. Y eso bueno, el café es la bomba, pero la cerveza, lo tal, y al final, eso es súper importante el cómo, bueno, no sé, eso nos daría para hablar un montón, pero la base en la que intentábamos desarrollar en equipo en Coca-Cola, porque mira, para acabar el tema de mi experiencia dentro de todo el mundo Coca-Cola, cuando después de estar trabajando en todo este mercado de hostelería, y pasamos un grupo de personas al embotellador para montar toda una estructura de homogenización tal, yo ahí empecé a llevar un área que se llamaba desarrollo comercial. Vale. Que básicamente esto ayuda a entender por qué en algunas empresas hablan de algo que se llama trade marketing y otra cosa de tal. Yo creo que la gente se lía mucho con esto. Básicamente es, desde que tú tienes un producto, que ya te digo, en el caso de Coca-Cola, en otras empresas no, es un departamento, pero en el caso de Coca-Cola es un responsable de marcas, hay brand managers, hay gente que entiende, tenemos que lanzar esta historia, patatín y no sé qué. Y lo queremos lanzar en una lata cuadrada. Y tú le puedes decir, joder, pero es que cuadrada va peor que redonda, pues no sé qué. ¿No? ¿Acuerdas? Este es el producto que va a haber. Desde que eso está hasta que alguien se lo presenta a un cliente y se lo vende, hay empresas que dicen, toma, vete a un cliente y véndelo, ¿no? Esto del desarrollo comercial, que es lo que yo estoy haciendo en mis últimos años, se trataba de entender, lo primero, insights del mercado, no solo del consumidor, del canal, de los tíos que van a comprar a los clientes, lo que llamas los shoppers o los compradores, que esos ocurren, sí, existen en retail, pero existen en hostelería también. O sea, tu cabeza funciona muy distinto cuando vas a pedir algo en un bar que cuando te lo estás tomando. O sea, el consumidor puedes estar en un punto de venta comprando para ti o no, o para otro. O sea, tú puedes no ser consumidor del producto que estás comprando en Carrefour. O sea, son dinámicas distintas. No es que sean personas distintas, es que tu cabeza funciona distinto. Vale. Y entender por qué tú has decidido comprar esto y no esto otro, cómo afectar a tu decisión de compra. Esto es la pera. Esto yo cuando lo contaba en Coca-Cola, los países me decían que estaba loco porque es imposible. No, coño, hay que intentar entenderlo porque tú lo que necesitas es decirle al cliente, mira, yo soy el que mejor entiende por qué gastan el dinero en ti tus clientes, que son lo que yo llamo shoppers, ¿vale? Entonces, yo voy a afectar la decisión de compra de estos tíos para que cada vez que entren en tu tienda se vayan sin un duro, ¿vale? Y eso quiere decir que te vas a hacer rico y eso va a querer decir que tú te vas a casar conmigo y vamos a repartirnos lo que estás sacando de estos de una manera o de otra, ¿no? Entonces, el punto de encuentro con los clientes para mí siempre era de dónde sacan el dinero los clientes y trabajar ahí y hacer que la gente se gaste cada vez más pasta en el cliente. No tanto que el consumidor sea más feliz. Eso hay alguien pensando en la marca y pensando en desarrollar los valores de marca y pensar en la satisfacción del consumidor y no sé qué. Pero si tú trabajas con clientes, más vale que pienses en de dónde saca el dinero el cliente y cómo yo hago que eso sea más grande, ¿no? Entonces hay todo un mundo de cómo afectar a la decisión de compra, que a lo mejor la marca es uno de los motivos por los que la gente te compra, pero lo más importante es entender, y esto se entiende mejor en la hostelería que en la alimentación moderna, el por qué la gente está en ese momento ahí o por qué la gente está comprando, ¿no? En alimentación tú no lo sabes, o sea, la gente puede estar comprando su compra de reposición semanal o puede estar comprando para un cumpleaños o puede estar comprando para la fiesta. Pero estarás conmigo en que si tú sabes que Pepito va a comprar porque tiene una fiesta en casa,
las cosas que le puedes decir en el punto de venta para que te compre a ti y no a otros son distintas que si está haciendo su compra semanal, ¿no? Totalmente. Bueno, pues eso es lo que llamamos entender la ocasión. No es lo mismo ir a comer a un sitio, a un bar, que irte de copas con tus amigos. Y las probabilidades de que tú te pidas una Coca-Cola u otra cosa en una ocasión o en otra, pues varían. Y lo que tú deberías decirle tal. Entonces, en el límite deberías ser capaz de, en cada momento del día, en un bar, decirle a la gente cosas distintas. Es que es imposible, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, primero, insights, entender muy bien todo esto, cómo es, quién hace, quién no hace, qué es lo que se consume más, menos, momentos, todas estas historias, ¿vale? Y entonces ahora coges todo el mercado y dices, bueno, vamos a intentar hacer grupos homogéneos de clientes, porque no puedo ir con una propuesta a cada uno de los 250.000 bares que hay en España, y entonces hago pues segmentos, clusters, que agrupo en canales, y entonces pongo a gente pensando en este canal o en este segmento, cuál es la mejor propuesta, qué tal. ¿Por qué vamos a apostar? Vamos a apostar por comidas. Hay restaurantes, esto no sé si esto ayuda a entender. En un restaurante es un sitio de comidas. Bueno, pues ¿cuáles son los envases que tenemos para comidas? ¿Cuáles son los mensajes, la comunicación, el punto de venta que quieres hacer para comidas? Pues depende, porque cuanto más caro sea el restaurante, menos pega la Coca-Cola en la comida. O sea, esto no es Estados Unidos. Aquí la gente no come besugo ni chuletones con Coca-Cola. Entonces, es muy posible que la oportunidad en un restaurante no esté en las comidas, sino en aperitivo y copas después. Y entonces, el envase es otro. Entonces lo que tienes que comunicar es otro. Entonces no tienes que decir que bien te sabe la ensalada con Coca-Cola, sino lo que tienes que decir es, a ti lo que te apetece ahora es un ron con coca ahora mismo, ¿no? Después yo qué sé, o sea, es entender cuál es la ocasión en la que yo me voy a enfocar para generar y sacar más dinero del cliente, del consumidor o del consumidor en el punto de venta que está en ese momento, y así que el cliente diga, oye, me tengo que casar con estos tíos porque son los que me traen aquí todo el business, ¿no? Entonces, insights, segmentación, pum pum, cómo soy capaz de cortar el mercado y adaptar las propuestas a cada uno de los canales o clusters basándome en ocasiones. Eso es a lo que llamamos OBPPC, no sé si en todo el mundo, pero eso es occasion, brand, pack, price y cluster o channel o customer, ¿no? O sea, esa mezcla es esa es tu propuesta en cada uno de esos canales o clientes o segmentos, ¿no? Entonces, organizar, montar eso, entender eso, y luego tienes otra parte que tiene que ver con cómo, dado lo que tengo, estos productos, estos canales, cómo soy capaz de maximizar los ingresos, ¿vale? Esto es el RGM, el Revenue Growth Management, ¿no? Y ahí tienes un área muy potente que piensa en, joder, es que si la data en lugar de ser 730 es de 400 y le puedo vender a este no sé qué y no afecta a patatín. O sea, con los productos que tengo, ¿cómo soy capaz de mover agrupaciones, envases, tamaños, política de precios? Hay que fijar. Y de costes, entiendo que también. ¿Cómo hago yo para que los precios entre canales no sean malos para uno para otros? ¿Cómo voy a intentar traer con lo que tengo? Porque otra parte del área también pensará en cómo pongo cosas nuevas, pero ¿cómo soy capaz de mover todo? ¿Qué precios? ¿Qué envases? ¿Para qué ocasión? ¿Cómo mejoro lo que parece obvio, ¿no? Que hay una botellita en hostelería y hay una lata en no sé qué. Bueno, vale, pero es que a lo mejor la botellita puede ser de otra manera, es que a lo mejor las puedo vender de 2 en 2, es que a lo mejor no tengo ni idea. Hoy, yo el otro día donde no tengo un supermercado, de repente, lo verás, les he dado por lata 500. Y empiezas a ver latas que es una chulada de 500, que hasta ahora existían, pero no dejaron de hacerse, no sé qué tal. Bueno, pues alguien en este área, voy a cobrar con él la próxima vez que quede, está pensando que hay una oportunidad gorda no lo sé, supongo que tendrá que ver con jóvenes, con bebidas energéticas que son en ese tamaño, no tengo ni idea, ¿no? Sí, que está cambiando mucho también con la entrada de otras. Pues eso, pero hay gente que está pensando en cómo maximizo los ingresos con esto, ¿no? Entonces, con todo eso tú eres capaz de montar una oferta, una propuesta de OBPPC y todo un argumentario que ayude a convencer a un cliente de que esta es la mejor propuesta que el tío puede comprar y que se va a forrar. Y eso es lo que tú le das a una persona que es el responsable de ventas, con el que tú, los key account managers, toda esta gente, tú cuentas con ellos para construir estas cosas, pero el responsable de los canales es el que debería ser capaz de decir, no, en este canal esto, pues tú dejas que el key account sea el que decida esto, pues va a mirar por su cuenta, que es lo suyo, ¿no? Y pierdes la visión importante que es de qué pasa en todo el mercado y cómo soy coherente en todas las cosas. Entonces, todo este área, que es lo que llamamos el desarrollo comercial, joder, pues ya te digo, o sea,
Claro, pero a mí lo estás explicando de una manera que parece súper fácil, y sobre todo en esa empresa, pero tú date cuenta que estamos hablando de todas esas acciones, de todos esos entendimientos, de todos esos datos, por cada uno de los productos y verticales que puede tener una empresa como Coca-Cola, Es una barbaridad. como otros. Es decir, es normal que haya tanta gente que tenga que estar trabajando, ¿no?, para poder desarrollar. Eso es una... Es decir, entender, sobre todo, y ahora me gustaría preguntarte, después de haber hecho todo ese entendimiento, todos esos insights, es decir, ¿qué datos son los que más llaman la atención? Cosas a ti que te hayan dicho. ¿Cómo puede ser que una persona entre y por eso tome esa decisión? Que seguro que hay alguna. Bueno, que no acabas de entenderlo, ¿eh? O sea, estás intentando entender cómo afectar a su decisión y de qué depende. O sea, nosotros llegamos a la conclusión de que lo que a ti te hace en un bar pedir una cosa u otra es recrear, también en una alimentación, es recrear la ocasión de consumo. Te parece una chorrada, pero tú entras con un frío que no veas y entonces pues tú piensas en lo calentito que te levanta el café mucho más que en lo fresquita que te levanta la cerveza. Claro. Estás de algún momento durante una décima diciendo, coño, me va a pasar esto si me tomo esto, o cuando dices cómo me apetece algo, lo que estás es recreando qué va a pasar en cuanto yo lo pida y me lo tome, ¿no? Entender eso, claro, yo pongo unos ejemplos que son una estupidez, ¿eh? Cuando hace frío quieres algo caliente, cuando quieres tal, pero coño, cualquier día a las 12 del mediodía, un día normal, Coca-Cola compite directamente con la cerveza. Esto de las categorías, que no, es que refresco es una categoría, dice para ti, porque las empresas que miden las cosas, como los retailers se agrupan por productos con características comunes, pues dicen, eso es una categoría. En hostelería, bueno, la categoría se llama, dependiendo de la ocasión, compites con la cerveza en la ocasión aperitivo claramente. Hay una ocasión que es como on the go, ¿no? Cuando estás de paso, pillas algo, para eso están los chinos y todas estas cosas, ahí compites. Con los helados, con la cerveza. O sea, tú tienes que entender cuál es el set competitivo que está en la cabeza de la persona que va a comprar, Claro. cuando va a comprar, y cómo voy a afectar para que me compre a mí y no se compre un helado o no se pide una cerveza, que eso es mega complicado. Coca-Cola esto no lo tiene resuelto. Lo que pasa es que trabajas en entender cada vez más. Y cada vez más vas probando bueno, pues entonces yo voy a intentar afectar a su decisión de esta manera o de otra, recreando la ocasión. El ejemplo tonto que poníamos con esto es como... esto lo usaba siempre. Tú imagínate que llegas a la conclusión y encuentras que en una ocasión concreta la gente cuando va a los bares lo que va es a mearse de risa, ¿no? Es el sitio donde tú te ríes durante el día. Entonces... tú no puedes decirle a un tío en esa ocasión, tómate una Coca-Cola porque es muy refrescante. Es irrelevante. Tú tienes que decirle algo, con la Coca-Cola te salen los chistes que te cagas. Claro. Es una estupidez. Pero si tú llegas a entender por qué la gente hace, lo que le tienes que decir es eso. Igual que en alimentación, lo que verás, y hay muchas empresas que lo hacen y lo hacen muy bien y mejor que Coca-Cola, es recrear la ocasión de consumo. Y tú verás en los líneas imágenes de gente comiendo, ¿no? Porque asumes que la gente compra para casa, entonces comidas en casa o barbacoas, o sea, estás, como tú no sabes para qué entra la gente, pues es como multiocasión, pues recreas ocasiones diferentes, ¿no? Para ver si así eres capaz de que piensen que en cualquier momento una de puedes ellas estar me con puede Coca-Cola. servir para esto, Claro. tal. Pero el mundo de la ocasión es un mundo que empieza a desarrollarse. Entender eso es muy complicado. Y en eso estamos, intentando ser capaces de llegar a entender. Ahora, hay 1000 cosas antes que eso, por hacer. 1000 cosas. O sea, para ser capaz de que tu surtido sea el que tiene que ser y no otro. O sea, lo que te intento decir es, puedes caer en la tentación de decir, mira, esto es pan para todos, café para todos, todo en todas partes. La cantidad de pasta que estás dejando detrás del mercado es brutal. Brutal. Es brutal. O sea, necesitas complicarte la vida. Yo estoy hablando de gran consumo todo el rato, ¿eh? O sea, Sí, seguramente sí, no necesitas complicarte la vida si vendes tractores, no lo sé. Pero necesitas complicarte la vida para realmente extraer todo el dinero que hay, que se lo lleva otro, ¿eh? Y que cambia cada 2x3, que esa es otra. O sea, es una de las primeras cosas que aprendes cuando te metes en una empresa de estas, que es que la única constante que hay es el cambio. Entonces, como a ti te guste trabajar en un sitio donde tienes controlado cuando llegas lo que haces, cuántos sellos pegas y tal, trabaja en otra cosa. Porque es que esto, o sea, vas a montar tu plan, va a estar todo que te cagas, lo pones en marcha y de repente, ¡pum!, ha cambiado no sé qué, hay una ley, hay un no sé qué, hay unos consumidores, una ley, al carajo, a rehacerlo todo. Lo que hiciste el mes pasado es posible que no te funcione el que viene. O sea, tienes que obligarte a hacer planes, a anticipar muy bien tendencias, a hacer planes contando con, y si pasa no sé qué, hacemos esto, pero y si no, tal, y una cosa de locos. O sea,
Yo tenía en mi equipo 150 personas. O sea, un montón de gente. Pero, y también para entender a nivel regional, pues te estoy diciendo que hay que segmentar tal. O sea, hay productos, este ejemplo lo hablaba el otro día no sé con quién. La diferencia más gorda yo creo que la teníamos con un producto como Fanta, que en Valencia es un producto súper top de toda la vida, súper líder, tararara, y esto en el País Vasco, donde siempre hay una presencia de Cash, es una marca súper potente, arraigada allí, tal y cual. Y hasta hablaban de Gin Cash en lugar de... Bueno, pues la diferencia de precio, de distribución, de tal, entre Valencia y el País Vasco y Fanta, tú intentas homogeneizarlo, sí, claro, y hacerlo coherente y homogéneo, pero la diferencia es brutal. O sea, la regionalidad es de locos. Y en España más que en otros sitios, porque aquí la cerveza en hostelería tiene un peso brutal y es regional. ¿Cómo te aseguras, Enrique, o cómo intentas asegurarte como una empresa de gran consumo ese punto de venta? Sí, porque yo conozco un poco cómo lo hacen las cerveceras, en sobre todo restauración, en hoteles. No sé si funciona un poco igual en una empresa como Coca-Cola. Sí, porque luego llegas, por ejemplo, ves las marquesinas, ves las mesas, ves las neveras. ¿Funciona igual? ¿No funciona igual? A ver, todo está basado, otra cosa es cómo lo materialices, pero todo está basado, para mí, en la relación con los clientes, en la credibilidad, en que el cliente entienda que es contigo con quien se va a forrar y no con otro, ¿vale? Y eso se hace a través de acuerdos en los que puedes incluir cosas que si estás conmigo las tienes y si no, no, vale, cosas que yo te doy aparte del producto, servicios, hablas de marquesinas, hablas de privilegios, de Coca-Cola gastaba mucho dinero en eso también, en terrazas, de tal. Exacto. Tú no te lo gastas, yo te lo traigo, patatín, patatán. Pero ahí hay un mundo que hemos empezado a explorar. Anda que no le puedes dar servicios a un bar, ¿eh? O sea, le puedes dar, y eso claro, depende muchísimo de la información que tú tienes y el bar no tiene, que a lo mejor le puede... Imagínate que eres capaz de ir a un bar diciéndole... oye, aquí te traigo información de lo que venden los bares de tu zona y cómo estás tú comparado con ellos, con la media de no sé qué, para que veas que estás de culo en esto y lo otro. Eso lo puede hacer Coca-Cola porque vende a cada bar y tiene las ventas de cada bar. La cerveza no tiene ni idea, claro, de lo que vende en cada bar. Vende un mayorista y bueno, y si le quiere dar los datos, se los da, y si no, no vale para nada. Pero servicios como darle información, fíjate, o sea, piensa parece una chorrada, pero piensa en créditos que le puedes dar a un bar. Bueno, de hecho ya lo haces, te haces un acuerdo y a lo mejor le dices, oye, te dejo verificar los pagos, o te adelanto dinero, o te adelanto no sé qué. O sea, lo materializas en acuerdos en los que pones cosas encima de la mesa, pero si el acuerdo y la relación con el cliente está basada en poner muchas cosas encima de la mesa, que son muy chulas y tal y cual, pero no hay el convencimiento por parte del cliente de que tú eres el que le va a hacer rico, al año que viene cambiará. Esto pasa con las cadenas, las franquicias de hostelería es muy común. Bueno, habéis visto, de repente, sí. Tiene Coca-Cola, luego tiene Pepsi, luego Vips tiene Pepsi, luego tiene lo mismo. O sea, no venden lo mismo una cosa que otra, no es la misma imagen, ¿no? Esto no es Estados Unidos, o sea, aquí Pepsi se venden dos, pero es un pedazo de marca también, es súper conocida y tal, y de hecho, pues hay gente que funciona, oye, es un competidor que no veas, pero hombre, supongo que estas cadenas... hay unos mínimos, ¿no? Que los tíos se admiten y dicen, vale, pues con estos productos sí, con estos no, que es una locura. Pero ya te digo, lo materializas como quieras, a base de acuerdos, a base de, como tú quieras, credibilidad. Coca-Cola esto lo hace con una fuerza de ventas brutal, que cada semana va a visitar al mismo bar. Y este es un tío que viene, te pregunta por la comunión de tu hija. Yo lo he vivido, sí. Le da el tío las llaves y dice, vete al almacén y dime qué te tengo que pedir. Pero que es una relación de confianza, porque como este tío te meta 3 cajas más de las que te tiene que meter, al día siguiente tienes un problema. O sea, es que no te las vuelve a comprar. Entonces es todo, ¿sabes? Como súper... Es credibilidad. Personalizado, es súper. Y eso cuesta un pastizal. Hombre, claro. Pero retorna. Hombre, porque necesitas mucho personal por mucha área geográfica. Es decir, por cada área geográfica necesitas mucha gente. Segmentas y entonces intentas agrupar clientes para... A estos tíos les voy a dar un mes, o separas. El tío que toma el pedido es uno, el tío que viene a contarte por qué mi propuesta es esta puede ser otro, este visita a 70 tíos al día, este va solamente a 20, o sea, intentas hacerlo de manera que tu propuesta llegue y que sea diferencial y que realmente el cliente diga, con estos tíos están pensando en mi negocio. Entienden que lo que yo vendo aquí, como estoy un chiringuito de playa, lo que funciona es esto y esto, y a mí lo que necesito es lo otro, y lo que necesito es una nevera, pero no necesito una soldilla, no sé. O sea,
es bastante complicado. Cuando me extraña que haya países donde dicen, joder, yo para meterme en este berenjenal. La cerveza, el barril les asegura mucho ¿no? Este es un sitio de Mau, tiene barril, pero luego tienes botellas de otras cosas, ¿no? Sí, totalmente. Entonces Mau en Sevilla, pues lo tiene complicado para decir esto es un sitio de Mau, porque en Sevilla es Cruzcampo. Pero coño, vender a tercios donde hay gente que quiere, o esto te pasa en, no sé, el poder de la cerveza en Galicia, ¿no? Estrella de Galicia es una cosa, que Estrella además, coño, pero vas a Madrid, ves sitios de Estrella, y joder, macho, hacen cosas que no veas. También ves sitios que tienen Cruzcampo, pero no hacen cosas como Estrella de Galicia, y Cruzcampo es Heineken, ¿eh? O sea, entonces, ves que la regionalidad en España es brutal. Y es verdad que en la hostelería, siendo la cerveza yo creo que de las cosas más determinantes que hay para el hostelero, no pienso, yo no puedo tener esta cerveza, o sí, o puedo tener cualquiera, o me da igual, y no es una cuestión solo de si ganas más o menos dinero, ¿eh? El café debe ser lo más rentable. Y yo te pregunto ahora el bar donde has estado esta mañana, y seguramente no sabes qué marca café tiene. Y los de café se suelen dejar un montón de pasta en poner cartelitos y no sé si tal, ¿eh? Pero nadie se acuerda si este es de Ili o de no sé qué, cafetera chula, pero no. Y sin embargo, joder, no hay que tienen, bueno, hay mucha gente muy, no, soy de Mau, yo de Campo, yo de no sé qué, tal. Entonces, tienes que competir con eso. Y eso te afecta a la hora de llegar de la mano de la cerveza a un bar. La cerveza líder local y Coca-Cola eres el rey del mambo. Entonces, sí, tienes que hacer muchos acuerdos de Mau van con comerciales. Coca-Cola a hacer acuerdos con los clientes o de distribución o llevan juntos lo que sea, pues coño, Pepsi lo tiene complicado, porque entonces tiene que ir con un Cruzcampo o con un otro no sé qué, ¿no? Eso afecta también, o sea, tiene el cómo llegas, ahí hay un mundo. Claro, que también luego tienes que ver qué acuerdo llegas, porque a Mau le puede interesar igual entrar a todos vuestros canales de distribución en Valencia, pero a lo mejor en Valencia no le gusta, o nos vamos a Sevilla, tienes que entrar con otro, entonces ahora no puedes hacer el acuerdo, es decir, puedes hacer un acuerdo nacional, tienes, o sea, en la hostelería sí que se entiende que, o sea, el mundo es más regional. Ser el líder nacional en hostelería es bastante irrelevante. O sea, yo no sé, Coca-Cola tiene un agua mineral, pues que era el que más vendía en hostelería, pero ¿y qué? O sea, no sé dónde habrá más Holanda que habrá que esta. Es como Mau es el líder nacional en hostelería, pero en Galicia no lo es. No, claro. Ni en Barcelona tampoco. Ni en Sevilla. Solo el que más vende es una cosa, pero es verdad que es una propuesta buena para cualquier sitio, pero para el hostelero, a lo mejor la mejor propuesta no eres tú, aunque seas el que más vendes a nivel nacional. Y en la pequeña hostelería, en todo este mercado fragmentado y atomizado, esto de los acuerdos es que tú no cierras acuerdos, o sea, tu acuerdo es cada semana. Claro. Te vendes y de repente llegas ahí y te encuentras con que hay no sé cuántas cajas de Pepsi Max, porque ha venido un tío del distribuidor que venía con no sé qué y le ha dicho que, oye, tío, te dejo estas cajas y te regalo un... Y pruébalo. Patinete. Quédate con ellos, no sé, con el agua, con los zumos, hay un montón de Métete en el almacén de un bar y alucinas con las cosas que un día, otro no, tal, hoy te vende una cosa o el otro, o sea, es complicado, pero es verdad que tiene mucha más importancia, porque si el cliente realmente tienes la credibilidad conseguida con él y sabe que tú eres el que te preocupas de tal, y el día que tiene un problema te ayuda, y el día que necesitas una mesa tal, cuando viene el tío con las 20 cajas de Pepsi Max y tal, le dice yo voy con el de Manolo. Dice, mira, no. Hay una cosa que no estamos mencionando y que me llama bastante la atención, y son dos preguntas que yo me hago y que creo que también va a haber bastantes personas que se las hagan. Uno es, ¿cuánto tardas desde ese departamento que va haciendo esos cambios, que aprueba los productos de gran consumo en llegar al consumidor? Es decir, ¿qué tiempos más o menos estamos hablando? Y la segunda es, cuando un producto no funciona o no tiene el retorno, supongo que esperado, que al final será mediante ingresos y ver otras variables, ¿cuánto se tarda o cómo se hace ese desescalado? Es decir, deja de aparecer en retail, deja de aparecer en hostelería. ¿Cómo funciona? Es decir, lo que me puedas contar de esas dos cosas. No, bueno, para empezar, no todo se lanza en todas partes, ¿eh? O sea, hay muchas veces que hay productos que no tiene sentido lanzarlo en todo el mercado. Y hay productos solamente para retail, o hay productos solamente para hostelería que salen y tal. Desde que la compañía Coca-Cola te dice, vamos a lanzar una Fanta de menta, ¿no? ¿Vale?
en una no sé qué, esto, coño, donde estás haciendo el plan del año que viene, es donde se incorpora, ¿no? Y una vez que todo el mundo entiende que esto es lo que hay que hacer, pues ahí empiezas con industrial, con no sé quién, cómo vamos a ser capaces, y esto podamos estar en la calle en febrero, en marzo, tal, o sea, tardas meses, pues igual 6, 7 meses en como sean cosas muy complicadas, de que a lo mejor hasta necesitas que te lo fabrique otro tío, porque la capacidad, esto nos pasó cuando se lanzó el Aquarius en a los productos sin gas, ¿no? Necesitabas llenarlos en aséptico para que no hubiera, porque lo bueno de las bebidas carbonatadas es que matan cualquier tipo de bichito y tal, entonces si no tienen gas es más complicado, tienes que llenarlo de otra manera. Entonces no falta lo que he dicho, pero es verdad, o sea, las bebidas con gas pues son como, tienes menos riesgo de poder tener alguna contaminación. Entonces, cuanto más complicado sea el producto que quieres sacar, coño, mucho más tiempo, ¿no? Pero es verdad que tú, o sea, te vienen a contar en el mes de mayo o por ahí, o el año que viene estamos pensando en esto, y eso se llama primer trimestre o segundo, depende, ya acuerdas como tal, pero vamos, no vas a tardar un año, pero no mucho menos, en desarrollarlo todo y en desarrollar las propuestas, sin que una persona de ventas sea capaz de sentarse con un cliente diciendo, tengo esto, te lo traigo mañana. Pues sí, bastantes meses. Quitarlo del mercado, mucho más lento de lo que debería ser. Porque siempre hay el no. El sobre esto, ¿no? Claro. Y la huida para adelante. Entonces, no, pero vamos a sacar otro. Ahora la Fanta de menta con maracuyá. Dice que no, que es que no hay... Que no hay mercado, que no está funcionando. Sí, vamos a probar. Esto lo teníamos que ver, ¿sabes? Al final, cuesta mucho reconocer, pero es el día a día. O sea, con esta cantidad de productos y esta cantidad de mercados, hay todos los días y con los cambios constantes, vamos. Se me viene uno muy a la mente y no quiero que profundicemos porque no sé cuándo se podrá hablar, ¿no? Pero mi madre era hiperfan de la Coca-Cola Light. Sí. Hiperfan. Y mi padre también la consumía, ahora es más de Coca-Cola Cero, ¿no? Y claro, yo ahora me llama mucho la atención porque veo que de repente en algunos supermercados que antes estaba cara no está, en algún retail que estaba antes. Entonces me llama mucho la atención el proceso de desescalado. Es decir, lógicamente habrá alguna decisión de por qué esto no está funcionando, ¿no? O no está funcionando, al igual que bien que me puede estar funcionando otros productos, y es, ¿qué elijo primero? Lo quito del supermercado, lo quito del retail, lo quito de la restauración. Por eso te lo preguntaba, es decir... Sí es verdad que cuando esto desaparece del retail, los bares son conscientes. ¿Y esto qué pasa? ¿Lo vais a dejar de hacer? ¿No lo vais a dejar de hacer? Aunque sean envases distintos. El caso de Light es buenísimo para entender muchas veces lo mal que lo puede hacer una multinacional tan gorda. Esto es, la gente, muy deprisa, que si no me enrollo, la gente, para pasar de Coca-Cola normal a Coca-Cola Light, cuando se empezaba a preocupar por las calorías, cuando empiezan los teenagers o lo que sea, eso era un proceso que costaba un montón, porque el sabor era muy diferente, ¿vale? Entonces tenías una polvostra sin azúcar, que era Coca-Cola Light, pero el paso era, y se perdían muchísimos consumidores, que se iban a otras cosas. Decían, bueno, pues esto no paso y me bebo otras historias. Entonces Coca-Cola lanza Coca-Cola Cero, que es una versión sin azúcar, pero que sabe muy parecida a la normal, ¿vale? Y entonces el paso es mucho menos costoso. El día que a mí me contaron en marketing, vamos a lanzar Coca-Cola Cero por esto, la pregunta que yo hice es obvia. Dice, ¿Qué va a pasar con la Light? ¿Cómo vas a reclutar gente para Light a partir de ahora? ¿Quién va a pasarse a Light? O dicho de otra manera, ¿qué esperamos? ¿Que los que consumen Light, cuando se mueran, se acabó la marca? Y la respuesta no te creas tú que eran claras, pero obviamente es así. O sea, ¿cuáles son las razones para que tú ahora te pongas a tomar Light? Y sin embargo tienes un montón de gente que toma Light, ¿no? Entonces ahí es donde un área como la que yo estaba debe ser capaz de decir, pues es que a lo mejor la Coca-Cola Light hay que sacarla del paraguas de Coca-Cola. Y a lo mejor Light tiene que tener unos envases distintos y un precio distinto. Y a lo mejor puedes exprimir la vaca de Light mientras sigan existiendo los consumidores de Light. Claro, que no es dejarlo morir, sino pivotarlo a de otra manera. Búscate, ¿no? Cámbiate, entiende que hay consumidores de Light, pero que además los clientes tal, y puedes ir a los clientes con una propuesta de, vale, esto ya no va a crecer, no va a tener, pero le vamos a sacar más pasta, no sé qué. Eso, pues es un ejemplo de cosas que se pueden hacer, y puedes no hacerlas y dejar que se muera. Hay un concepto detrás de todo esto en gran consumo para en cualquier caso, lo digo porque en Light, porque obviamente la gente nos está estrujando los cuernos para ver cómo sacarle, estás como dejando, y claro, los clientes dicen, esto que no lo vendo, pues nada, pues lo van dando de baja y va desapareciendo, ¿no? Y no lo estás haciendo por diseño, porque igual por diseño pues yo decir fuera y lo cambio por otro y aprovecho y tal, ¿no? Pero es el concepto de, en lugar de estar
todo el día abriendo melones, pensando en cómo cambiar las cosas, en un mercado que hemos dicho que el cambio es la constante, que cada 2 por 3 cambian las cosas, que hay miles de transacciones al día. Hay mucha gente que lo percibes, ¿eh? Y no es que son buenos profesionales, pero que viven en, no sé cómo llamarle, el no cagarla. O sea, hacer las cosas bien, hacer las cosas que todo suceda. Entregan las cosas a tiempo, hacen los planes como Dios manda, tienen no sé qué, cumplen con el presupuesto, hacen ¿no? Esto en gran consumo no funciona, no vale. O sea, te mueres. Tú necesitas abrir melones, si no, acabas en la rueda del hámster. O sea, claro, porque toda vuestra competencia está haciendo eso. Y todo el día haciendo lo mismo. Hay muchísima gente, y ves, yo lo he visto en mi carrera un mogollón de veces. Ese es el mayor riesgo que tienes, que es pensar en acabar así, en que no seas capaz de pensar en cosas, en qué hago con esto, cómo le doy la vuelta a esta otra cosa, cómo... Y es lícito, ¿eh? Pero, coño, pero no para una compañía líder de gran consumo. O sea, si tú lo que te gusta es venir, pegar sellos, irte a tu casa, no trabajes aquí. Porque aquí todos los días hay que venir a cuestionar cosas, que la mitad te van a decir que estás pirado. Pero se trata de eso, o sea, si no la innovación, sin innovación estás muerto. O sea, mira, anda que no hay compañías, no sonarán, pero bueno, yo me acuerdo de Kodak, por ejemplo, que era un pedazo de compañía, Kodak, y de repente sí, desaparecen. Y hay que buscarse la vida. IBM hoy no tiene nada que ver con lo que era hace 30 años. Es que es una consultora y antes había ordenadores. O sea, hay que buscar la manera de cambiar las cosas continuamente. Y eso, para mí, es lo que mola de trabajar en un entorno de estos. Hay gente que le parece una complicación. Entonces, joder, pero es verdad que ves cada vez más, son como funcionarios, ¿no? Pero gente, buenos profesionales, ¿eh? Gente pero que coño, que hay que tirar, y luego lo sientas un día a pensar en no sé qué, y resulta que tienen cabeza y se les ocurren las cosas, y digo, pues ¿por qué no estás todos los días? Bueno, pues porque te dejas llevar por el hacer las cosas, tal. Abrir melones es fundamental. Sí, no salir de la zona de confort, ¿no? Que se dice bueno, a día de hoy. Y tienes tan complicado y en una estructura tan grande y con una organización tan inmensa, es súper fácil vivir bien, si no tienes ganas de ser director general de nada, cumpliendo con tu trabajo perfectamente. O sea, nadie le puede decir a este tío, oye, macho, es que, claro, si le pones objetivos de, oye, no, que hay que hacer planes, hay que aterrizar, no sé qué, hay que diseñar, no sé qué, yo lo hago. Pero coño, pues pon los objetivos de la gente y abre melones, ¿sabes? Claro. O sea, y luego, a final de año, ¿cuántas cosas se te han ocurrido? Ninguna, pues cambia de sitio, porque aquí no vas bien. Pero es verdad, esto la rueda del hámster es un riesgo enorme, pero para cualquier empresa de gran consumo. Mercado hipercambiante, pues ya más vale que te vayas tú poniendo las pilas, anticipando cambios, mirando qué hacer, y como Light es un buen ejemplo de algo que yo creo que no se hace bien, pero bueno. ¿Cuál dirías que es, o qué tendencias ahora mismo estás identificando como 2-3 macro tendencias que están afectando al gran consumo? Bueno, ahí hay cosas que yo he hecho de menos, porque ahí habría que aprender un montón de cosas. Está muy ligado, pero son cosas diferentes. Todo lo que tiene que ver con el mundo digital, que para vosotros es mucho más cómodo de entender que para mí, por ejemplo, el mundo digital no es solamente escribir emails o estar en redes sociales, pero cómo afectan las redes sociales, todos los desarrollos, los influencers y todo este rollo al desarrollo de gran consumo, la compra online. Por ejemplo, esto es un campo que tú hablas con un Carrefour y la gente, joder, es que, bueno, con un Carrefour, con quien sea, pero tú te metes en la página web de cualquier retailer para comprar algo y dices, ¿quién ha hecho esto? O sea, todo lo que te estoy contando, dile a alguien, dale una razón para que te compre. Pero no solo en alimentación, yo te diría que en todo, en la mayor parte. Y ves muy pocas cosas en las que tú veas y alguien te esté diciéndote a ti algo, dándote una excusa para que le compres a él. O sea, lo que te hacen es el catálogo que te daban en los hipermercados, ¿no? El folleto, te lo ponen en una página web. Y entonces tú buscas Coca-Cola 2 litros, Coca-Cola de la de coño, qué digital. O sea, te puedes poner un vídeo, yo qué sé, puedes hacer de todo, ¿no? Entonces, eso va a crecer a lo bestia, porque la gente no es tonta y la gente cada vez va a desarrollar la manera de vender más. Si no venden más en digital, porque está muy mal, o sea, porque no tienes ninguna gracia para comprar ahí, ¿no? Pero ya crece un montón, aunque sigue siendo una cosa muy pequeñita, pero eso irá a tope. Los desarrollos dentro del mundo virtual, digital, es que ni se me ocurre, pero la tendencia es que cada 2 días salen cosas completamente distintas. Entonces, pasado mañana alguien ligará no sé qué red social con no sé qué historia y de repente se hincha a vender no sé qué productos, ¿sabes? Entonces,
cuesta pensar que los productos de gran consumo tradicionales, pues, bueno, es solamente un canal. O sea, el problema es pensar que eso no es un canal, es una manera de desarrollar un negocio que a día de hoy está súper poco desarrollado y que hay que tirar para adelante. Y entonces, eso es una cosa. Todo lo que tiene que ver con las generaciones nuevas, los valores que tiene la gente más joven, que se parecen como una castaña a los que teníamos los abueletes, y cómo todas esas cosas afectan a lo que toman. ¿Por qué lo toman? ¿Cuándo lo toman? ¿Por qué dejan de tomarlo? De repente, ¿qué alucinas? De repente, es que ha dicho fulanito en no sé qué chat que te sale bigotes y tomas esto y tal. Y esta persona deja de tomar. O sea, los influencers, ¿Cómo? No lo sé. Esto, estás pensando desde el punto de vista del consumidor, y dices, coño, tengo que adaptarme, tengo que entender, tengo que tal. Pero es que esta gente también empiezan a ser cada vez más clientes. Y entonces hay dueños de bares que son así. Bueno, claro, porque al final, lógicamente, las generaciones van pasando y el Entonces, local pasa del padre al hijo. Imagínate, todo lo que te contaba antes, es muy posible que haya un chaval para el que la credibilidad sea irrelevante. Que simple, o sea, no lo sé. ¿Qué es precio? Y esto, que puede ser yo solamente quiero pedir precio y déjame en paz. Pero no te das cuenta que si tú vendes una botella, porque claro, eso es una cosa que en España es diferente del resto del mundo. Cuando tú pides una Coca-Cola en un bar, tú no estás esperando que te den X centilitros de producto. Tú esperas que te den una botella fría, que te la abran delante, que te la sirvan en un vaso, con hielo y con limón. ¡Pa! Eso es mucho más que 20 centilitros de un producto. ¿Vale? Eso es mucho más que una lata. Ahora, si la lata también te la sirven fría, con hielo y limón o tal, pues ya la cosa se tal. Pero tú estás dispuesto a pagar muchísimo dinero por eso, que pagas un pastizal, igual pagas 2,5 euros en un bar o algo así por una Coca-Cola, cuando una lata que tiene más cantidad, pues vale 80 céntimos, o así en un supermercado. Pero es una experiencia distinta. Es que lo que estás comprando es una experiencia. Tú vas ahí a De hecho, pasar el rato. que te llamaría mucho la atención si de repente estás en una comida en un restaurante, ¿no? Y de repente te sirven la Coca-Cola en una lata. Aquí sí. Ya digo aquí, en España digo que a mí En Barcelona era muy común, cada vez menos. Y por eso lanzamos una botella de 3,50, que ahora la verás en muchos sitios, para darle un argumento, eso es un buen ejemplo, para dar un argumento al cliente de por qué con esto puedes sacarle más dinero que con la lata, tiene más cantidad, lo vendes a un precio competitivo, pero él lo puede vender más caro, o sea, las latas... Más premium, ¿no? Es como más una experiencia completamente Se trata de que distinta. sea más premium. Coño, la botella que había en los bares, yo no sé si vosotros la llegasteis a conocer, pero era de 20 centilitros y con una etiqueta roja. La botella de vidrio, lo que llaman cristal. Sí, bueno, la que antes tenía la etiqueta roja. La tal etiqueta cual. roja eran 20. Esa botella ahora no tiene 200, tiene 237. ¿Y por qué 237? Pues porque eso son 8 onzas, que es el tamaño original que tenían las botellas de Coca-Cola. Al tío que se le ocurrió cambiar de 200 a 237 es a este, que dice aquí, y como vía para intentar revitalizar algo, pues que necesitaba pegarle un empujón. Cambiamos la botella, cambiamos el vidrio, hicimos un vidrio aligerado, cambiamos la etiqueta era transparente para que parezca como serigrafiada, que era la botella que le gustaba a todo el mundo. Montamos un guirigay, o sea, eso sí que es para estudiarlo, porque es, o sea, una inversión brutal, cambiar todo el parque de vidrio, Sí, claro, decenas de era la que millones de tenía euros. el relieve, ¿no? De que tú tocabas, pasabas la mano y era Coca-Cola. No había un momento en el que la botella de Coca-Cola, tú cuando pasabas el dedo, te ponía Coca-Cola. Iba a decir el siglo pasado, ¿no? Claro, yo eso lo he visto. Eran súper antiguas, luego eran serigrafiadas, o sea, un blanco pintado y luego etiquetas rojas, ¿no? Pero igual que, ¿ves? Todo este área de RGM que te decía, o sea, es quien piense de, coño, tenemos un problema con la lata en el mercado, de la lata le sacamos mucho menos rentabilidad que tal, el cliente también le puede sacar menos, se percibe como menos premium y tal, y acabar decidiendo que vas a sacar una botella de 350, que es un poco más que la lata, pero no sé qué, es que para eso estás, o sea, para intentar cambiar las cosas y tal, cambiar el tamaño de la botella pequeñita por una un poquito más grande, y lo mismo, o sea, y cómo montas alrededor de eso todo un plan de esto es mucho más premium, esto es lo original, esta es la no sé qué, y con todas las complicaciones que se tiene para los camareros, porque ahora, claro, antes las rojas eran normales, las cero tenían una etiqueta negra, las light tenían una etiqueta gris, ahora todas ponen blanco Coca-Cola y debajo cero tal, y la chapa es distinta, y no te quiero contar los primeros días, el camarero diciendo, coño, y pedías una light y te traía una cero, y pedías, ¿no? Bueno, pues todo eso
es que tiene un polvo. Pero esos son ejemplos de cómo necesitas adaptar tu propuesta, cómo puedes cambiarlo todo. O sea, y luego otra cosa, que es también el tener en cuenta, no lo hemos hablado, pero es súper importante el entender las influencias, no solamente con los clientes, ¿no? Que a lo mejor uno es el que decide qué quiere tener o no. En un bar, pues hay un dueño, pero luego hay un camarero que como le sea difícil abrir la botella, olvídate, le va a decir al dueño, no compres esto que es una mierda, ¿no? Pues esto te pasa igual en alimentación, a un tío que decide, pero hay un tío que es un técnico, hay influencias distintas de compra. Dentro de la empresa es crítico entender cuáles son los objetivos de cada uno. Porque los señores de industrial, de fabricación, ellos lo que quieren es fabricar un producto todo el rato, ¿no? Sí, lo más fácil. Lo más eficiente, venga. Millones y millones de toneladas de botellas de 2 litros. Los señores del financiero dicen, y además con un precio que sea estable para siempre. Que así puedo yo hacer mis cálculos y mis mediciones. Y comercial quiere todo lo distinto, lo contrario. Yo quiero 750 productos, uno para cada bar, ¿no? Bueno, pues no puede ser. Entonces pero hay que entender cómo haces, si tu propuesta, o al técnico, o al de finanzas, o al de recursos humanos, porque, coño, a lo mejor haces una caja más grande y pesa mucho y el recursos humanos dice, eso es malo para tal. O sea, tienes que entender todas las influencias que hay y cómo eres capaz de entender que todos ganan algo con tu propuesta, porque con que hay un elemento que no gane algo con ello, la propuesta no funciona. ¿Y cómo hacéis ese testeo? Porque claro, a nosotros nos pasa con la tecnología, ¿no? Decimos, si nosotros no lo queremos hacer, ¿cómo lo va a hacer alguien? Y de repente cambias un botón. Y dices, bueno, hemos tardado X. Pero claro, si vosotros tenéis que cambiar mucho, en mucho volumen, entonces es decir, ¿cómo conseguís hacer ese testeo de, oye, si yo ahora el tapón no va a ser circular, sino que va a tener una especie más de hexágono y lo vamos a poner? Es decir, ¿hacéis pruebas en segmentos? Es decir, ¿cómo funciona? Mira, tardas mucho más en poner de acuerdo a la organización en que hay que hacer eso que en hacerlo. O sea, y aquí, porque es súper compleja. Y el paso 1 es la compañía, la propietaria de la marca, la que dice qué es lo que quiere ver en el mercado. Entonces, como estos no lo vean, olvídate, no va a funcionar. Y hay cosas en el cajón que no salen porque alguien no lo ve. Pero una vez que esto es amén, coño, el técnico tiene que decir, no, perdona, pero es que para fabricar esto tengo que construir una fábrica. O no, tenemos que conseguir un copacker que está en Noruega. O sea, empiezas a ver, o sea, hay una necesidad de trabajar coordinadamente con todas las áreas brutal, pero no solo cuando hay un proyecto, o sea, es continuo. El entender en finanzas, este área que te digo, Revenue Growth Management, tiene un contacto directo, diario, tal, con la gente de finanzas. Los tíos del técnico con los de distribución, con los de canales, o sea, tú tienes que tener foros continuos en los que estés, oye, vamos por aquí, vamos por allá, estamos pensando si podemos hacer esto, si podemos hacer lo otro. Mira, los tapones estos que no se... Las que no se quitan ahora. Que se quitan, ¿no? Cuando salió con toda esta historia de los tapones y que se los comen peces y todas esas cosas. Yo recuerdo el día que te viene un área que se encarga de esto, ¿no? De sostenibilidad y no sé qué tal. No puede ser porque generamos no sé cuántos miles de tapones, ya ha habido 4 hippies que han dicho que esto no está bien. Fenomenal, oye, qué bien. Pues vamos a hacer un tapón que no se suelte, ¿no? La compañía dice, bueno, vale, como esto es un tema de sostenibilidad, a mí no me afecta mal, así que fenomenal, tal. Entonces tú vas y preguntas, ¿habéis probado si cuando abres el tapón tú puedes beber o se te mete en el ojo? Por ejemplo, hay mucha gente que se queja, esto es una mierda, lo coge y lo tira, ¿no? O lo rompes. Dice, o lo acabas rompiendo. Claro, porque te molesta. ¿Has probado si a la gente le molesta? Seguro que tiene que ser uno que se quede colgando. No hay otra manera de abrirlo, porque, coño, te pongo un ejemplo de hace 1000 años. Las latas, cuando salieron en España, y en todo el mundo, tú cogías la anilla y la arrancabas y la tirabas. Pasaba lo mismo. Sí, bueno, eso pasa, por ejemplo, con las pelotas de pádel. ¿No? Los botes de pelotas y tal, tú abres, ¡pa! Y entonces, pum, para afuera. Para evitar eso, se hizo una cosa que a mí personalmente, o sea, no entiendo cómo la gente de sostenibilidad no le mete mano a esto hace miles de años, pero cuando tú eres una lata, tú lo que haces es meter un trozo de la superficie que hay en el borde, meterla para adentro, ¿no? Tú haces así, ¡clac! Y metes para adentro algo que de la fábrica ha salido inmaculado, ¿eh? Con un fin, con un tal, impoluto y tal. Pero es que eso está en el almacén de un cliente, eso está en un lineal, eso puede tener polvo, eso tiene, yo qué sé. Y sin embargo, haces ¡plas! Y la gente, y además la gente la bebe de la lata, o sea, es una cosa alucinante. O sea, tú fíjate la diferencia con una chapita que está todo metido, que la abres. Yo lo de la lata siempre me ha parecido un asco. Claro. Pero tú fíjate, intentar
cambiar ahora eso, ¿no? Pero alguien pensó, no podemos tener las anillas tiradas por el suelo, buscó una solución y nadie pensó, pero esto es una cochinada. No, pero da igual. Y da igual. Y ahí las tienes, las latas. Pues, coño, sí, hay gente que pensó, pero el tapón así colgando, cuando bebas o cuando sirvas, si no está bien, a lo mejor no, o te la das en el ojo o te molesta tal, dice, pero da igual, porque es más importante una cosa que la otra, ¿no? Si pensases desde el punto de vista del consumidor, de la experiencia de consumo y tal, es posible que hubieras buscado otra solución para que no hubiera tapones tirados por... no sé cuál es, pero otra solución. En fin, hay un... súper interesante. Pero bueno, pues que te puedes tirar con cada cosa... En fin. Podríamos hacer 5 podcasts. Fácil. No hemos hablado de... Pero bueno, ya entiendo que me estoy enredando demasiado. Pero... No, una última cosa, porque hablamos de todo esto, hay algo, que cada vez estoy hablando cosas y digo, coño, esto hay que comentarlo. Equipos, ¿vale? Gestión de equipos, ¿vale? Porque todo esto que te estoy contando, te digo, coordinación, hace falta una coordinación, te cagas, la gente, responsable de los canales, de no sé qué tal, al final son personas, ¿eh? Y todo esto hay que coordinarlo, y esto hay que dirigirlo, y esto hay que hacer políticas homogéneas y tal. Dos conceptos súper gordos aquí a tener en cuenta, que yo creo que son aplicables no solamente en gran consumo, pero en fin. Primero, un equipo es una cosa y un grupo es otra, y no es necesariamente lo mismo. Es más, un grupo de gente que se va muy bien no tiene por qué ser un equipo, ¿vale? Y se tiende a confundir. Y dices, joder, qué buen equipo, macho, qué bien se llevan. Ya, tío, pero eso es un grupo. O sea, hay equipos de gente que ni se conocen, que trabajan en equipo en partes distintas del mundo, y que no es irrelevante. O sea, si te llevas bien, coño, pues hay mejoramientos, mejor rollo, puedes empezar mejor trabajo e ir bien. Pero, yo qué sé, mañana te coges un avión y tú no tienes ni idea si el comandante, el copiloto, la azafata, el sobrecargo, no sé qué, se llevan bien o mal. Es irrelevante. Estos tienen súper claro lo que tienen que hacer. El objetivo es común, hay que llegar a no sé qué tal. Todos saben cómo actuar en caso de lo que sea. ¡Bum! Y esos 4 personas funcionan como más que 4, porque están coordinados, saben lo que hacen, tienen un objetivo común y tal. ¡Pum! ¿No? Y eso se tiende a confundir. Yo he intentado siempre buscar el desarrollo de equipos, ¿vale? Y de gente que sea capaz de producir como más que de los que son, ¿no? Y para eso he llegado a la conclusión de que es una putada para el jefe, pero tener equipos diversos es lo que hay que hacer, y más en gran consumo, porque estamos hablando de abrir melones de tal, o sea, como busques clones, que yo de estos he conocido muchos, o sea, jefes que quieren tíos que sean clónicos y que le dicen lo mismo que dice él y que tal y cual. O sea, tener equipos diversos es un coñazo, porque la gente que sale con unas cosas no están de acuerdo con ellos, pero coño, el resultado es mucho mejor, pero requiere muchísimo más esfuerzo, ¿no? Entonces, equipos diversos, sí o sí, aunque es muy complicado. Y 2, tener súper en cuenta que para gestionar un equipo tú tienes que ser capaz de entender que el nivel de madurez en el puesto, no de la persona, sino en el puesto de un colaborador, pues es distinto al de otro. Entonces, hay alguien que empieza a trabajar en un sitio y a lo mejor en 3 meses lo domina. Hay gente que necesita 2 años, o depende de la complejidad del puesto y tal. Entonces, tu estilo de liderazgo hay que adaptarlo a eso, no al revés, ¿vale? Y yo he oído en mi vida muchísimos jefes y digo, es que soy así. Pero tú eres así, pues entonces no seas jefe, tío, porque así no vas a desarrollar un equipo en tu vida. O sea, tú tienes que entender que si este tío acaba de llegar, es un bebé, y al bebé hay que darle la toma cada 3 horas, y no tienes que sentarte con el bebé a hablarle de lo divino y lo humano, no, porque él necesita, vas a ver, 4 sellos, 5 no sé qué, haces esto, lo otro, pum, 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 ¿vale? Y tienes un tío que domina perfectamente el tema, en el que sabes que es capaz de, tú puedes delegar, o sea, lo peor que puedes hacer es delegar totalmente en un tío que acaba de llegar, ¿no? Totalmente al vivo, o al revés, en un tío que domina y tiene un nivel de madurez muy alto, aplicar un estilo de liderazgo en el que todos los días nos sentamos a ver qué has hecho hoy, a qué hora has ido al baño, has comido, has hecho esto, has enviado la carta, has enviado el mensaje, lo vuelves loco, ¿no? Entonces, de esto lo ves continuamente, y es una pena porque es verdad que a la gente no es tonta, coño, la gente en general es buena, y cuando realmente a la gente le das y ves que tú a un tío lo acompañas, claro, eso implica que a este le tienes que dedicar mucho más tiempo que al otro, y que a este, y aunque estén haciendo lo mismo, pero el mismo puesto, pues uno tiene un nivel de madurez en este puesto diferente. Entonces, el estilo de liderazgo adaptado al nivel de madurez, esto había una gráfica que no sé ni de quién era, pero esto es, vamos, básico para poder desarrollar un equipo. ¿Y un truco tuyo para llevar bien un equipo? No, o sea, tener esto en cuenta para empezar, Y luego yo a la gente, o sea, es que tienes que contar con ellos. O sea,
la gente tiene que ser consciente que forma parte de un equipo, que tenemos un objetivo común, que está por encima de lo que cada uno pretende y que todos están de acuerdo en que ese objetivo está por encima de lo que cada uno pretende. O sea, hay que tener muy claro que el objetivo es ganar la liga, no que yo sea pichichi. ¿Me explico? O sea, entonces yo lo que siempre he intentado es una putada, pero dedicar mucho tiempo a las personas y darles formación y explicarles el porqué de las cosas y eso, coño, es muy exigente, pero eso sí que paga de vuelta terriblemente, porque ves a la gente cómo se hace responsable de sus cosas, entiende por qué. No hay nada peor que estar haciendo cosas que no sabes ni para qué valen ni por qué, pero porque me las han dicho y me las han mandado, no es que me han dicho que haga esto y tal. Explicar a la gente, coño, merece la pena, y eso te estoy diciendo, me pasa con gente que pueden ser directores que están en mi equipo, pero me pasaba con, pues yo qué sé, pues con mi secretaria, a la que yo le dedicaba un montón de tiempo para que entendiera las cosas. Y había gente que me decía, ¿pero por qué le dedicas tiempo? Y digo, coño, porque es una persona que forma parte del equipo y... No, pero hay gente que le extraña. Pero desarrollar personas es fundamental. Y cuanto más desarrolladas están, más aprenden a trabajar en equipo y a conseguir resultados. Y todo esto lo metes con que tienen que ser diversos, cada uno es su padre y su madre, entonces claro, acabas... Se empieza a complicar todo. Sí, pero hay que hacerlo, o sea, para eso te pagan también. No sé. No sé ya ni dónde me he ido, porque tener así... Vamos a pasar... Yo te estaba diciendo en serio lo que hay que hacer otro podcast. Yo llevo una masterclass ahora mismo rápida. Es decir, fíjate que justo retail, gran consumo... Es decir, sé algo, ¿no? Es decir, cuando sabes algo, sabes que no sabes nada. Es decir, muy inicial, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención muchas de las cosas que estabas diciendo. Y por ello te lo estoy diciendo en serio. Vamos a ver... Más adelante a ver cómo podemos coordinarlo. Vamos a pasar a las preguntas comunes. Y son de respuesta más o menos corta, breve, como tú quieras, ¿vale? Si fueras el personaje de una película, ¿cuál serías? Suena así, ¿en serio? No, las otras no. Mira, no lo sé. Creo que el protagonista no, pero siempre hay un tío que es como súper colega, amigo del protagonista, que le ayuda un montón a que pasen las cosas, ¿no? No sé, me está ocurriendo algunos papeles ahora, pero me gustaría mucho más ser ese que el prota guaperas y tal igual. No sé, ¿sabes? ¿Habéis visto Gris? Esto es de Abuelo también, ¿no? El Travolta y tal, bueno, pues lo mismo. John Travolta es el protagonista, ¿qué tal? Se casa con tiene un amigo que es la Vera, que es el que, ¿sabes? Sí, hace todo es el ideólogo, el que está por detrás. Sí, ¿no? Hay uno que ayuda, que tal, que muchas veces es el líder de todo lo que ocurre y tal, pero estás más en la sombra, tampoco quieres fotos ni flashes ni cosas de esas. Mi área tiene mucho que ver con eso, ¿sabes? Porque no tienes las medallas de los que consiguen cerrar los acuerdos, ni los premios de... Sí, pero es igual de importante, por supuesto. Pero hay que desarrollar cosas. Algo de lo que estés muy orgulloso. Lo primero que se te pase por la cabeza. Hay dos cosas dentro de... A nivel profesional, o sea, dentro de cosas que hemos hecho en Coca-Cola. Esto que te decía antes del cambio de la botella, eso es brutal. O sea, eso es un ejemplo a nivel mundial de cómo revitalizas una cosa donde hay un montón de dinero detrás. O sea, yo no lo hice. A mí se me ocurrió que había que poner 8 onzas y entonces a partir de ahí arrancas un tema de coordinación brutal, de inversión. Una cosa muy importante también hay, y ya me sé que me has dicho cosas cortas, pero esto es para entenderlo. El business case de ese producto no daba. Que esto es muy de finanzas y muy de empresas. Sí, no salía, pero porque el business case lo hace gente, y la gente que lo hace, no voy a arriesgar, no voy a poner que lo vamos a vender así de caro, porque no, entonces como el neto no va a ser caro, entonces no sale el business case. Y ahí hay un director general que dice, no tío, es que esto hay que hacerlo, esto es cojonudo, entonces lo haces, te juegas y te gastas una millonada en hacerlo, y los números del business case te das cuenta que son para echar a los que hicieron el business case, ¿no? Claro. Pero hay muchas cosas que no se hacen ¿sabes? Por miedo y por no echarle pelotillas, ¿no? Pero esto de la botella para mí es una cosa brutal. Y luego fíjate qué tontería, al poquito de entrar, 3 años de entrar en la empresa, me mandan a Londres y yo ahí me monto un sistema de intercambio de buenas prácticas entre países. Había 23 países en los que yo coordinaba todo lo que eran estaciones de servicio. O sea, ir a cada uno de ellos, entender cómo lo hacían, acordamos unos indicadores de no sé qué tal.
y ser capaces de ver cómo cada uno hace tal, juntarlos, es decir, mira, esto el noruego hace así, el italiano para no, hostia, tío, te parece mentira, pero la falta de información y de compartir conocimiento que hay en las empresas multinacionales, bueno, por lo menos en la que yo conozco, es muy mejorable, pero muy mejorable. Y aquello fue brutal. ¿Y a nivel personal? Bueno, a nivel personal, todo lo que tiene que ver con desarrollo de equipos, o sea, la relación que yo tengo ahora con la gente con la que he trabajado, esto es brutal. De hecho, lo hablaba hace poco con alguien. De todas las cosas que... O sea, yo no me acuerdo del dinero que sacamos con las cosas que te estoy diciendo, la botella nueva, el no sé qué tal, pero cada vez que le das algún proyecto exitoso, que la 350, no sé qué tal, tú te acuerdas de la gente. La gente, o sea, joder, esto lo hicimos con fulanito y menganito, ¿te acuerdas cuando no sé qué tal? O sea, al final te quedas con... O sea, lo que es más gratificante es la relación que has tenido con la gente, con las personas de tu equipo, tus jefes, gente de otros departamentos con los que has construido historias. Al final es con lo que te quedas. Y eso es, o sea, a nivel personal, que tú seas percibido como alguien que has ayudado a crecer a la gente, que sí te lo reconoce, ¿no? Que les has inspirado en algún momento, les has encendido una lucecita, a mí eso me pone un montón. O sea, el haber sido capaz de transmitir conocimiento y ganas de hacer cosas. Eso es brutal. Un mantra que utilices. Bueno, algo que aprendí, que yo creo que es el mejor consejo que me dieron. Soy un poco machacón con eso. Hay una frase que es make it happen, ¿no? Haz que suceda. Y haz que suceda quiere decir, búscate la vida, quiere decir, o sea, más allá de tu responsabilidad, tú no tienes más remedio que intentar tirar de donde sea para que las cosas sucedan. Entonces, no busques excusas, no busques tal, no, haz que suceda. Hay dos cosas que a la gente la machaco mucho con eso. Es que no me contestó no sé quién, es que yo que, oye, tío, de verdad, pues, búscate la vida, pues llama a la policía, no tengo ni idea, o sea, make it happen. Preséntate en las oficinas, espérales, yo qué sé. Eso es muy película americana. Vida, pero joder, es que esto no lo hemos hecho nunca. Claro, y eso, y luego otra, que es que en las reuniones que teníamos siempre estas cosas salían mucho, ¿no? Entonces la gente al final te acaba diciendo, coño, tenemos esto tal, y utilizando estos términos. No lo habréis visto porque esto no tenéis que haberlo visto, pero hay una peli de Disney de dibujos animados que se llama Alicia en el País de las Maravillas, que no sé si habéis visto, pero Alicia está peleando en un bosque, aparece un gato que aparece y desaparece, que es el gato de Cheshire, se llama. Que entonces le pregunta a la niña, ¿qué te pasa? Pues no sé, es que no sé dónde ir. Está en un sitio, es un cruce de caminos y tal y cual, y le dice al gato, eso depende de donde quieras ir. Dice, pues da igual, yo lo que quiero es salir de aquí. Bueno, pues si te da igual, coge cualquier camino, ¿no? O sea, que tengas claro dónde vas, esto es lo primero de cualquier proyecto, tener claro el plan, ¿vale? Entonces, ¿por qué tiras para allá si bueno, es que pienso que es bueno, pero ¿qué es lo que hemos decidido que vamos a hacer? O sea, no hay nada peor en una empresa que lo que llamaba Emilio Duro, se llamaba un tío que daba unas charlas brutales, se llamaba un tonto motivado, o sea, es peyorativo, pero es alguien que está empujando, remando como un cabrón, pero para donde no es. Claro. Entonces, de verdad, tienes que tener muy claro para dónde vamos, cuál es y ves a gente y tal, y ya, pero ¿por qué hacemos eso? Entonces, la unión será continua, pero ¿esto por qué lo hacemos? ¿Cómo que por qué lo hacemos? Pero no hemos quedado en que digamos, ¿y por qué? Entonces todo el mundo decía, tienes un problema de gato de Cheshire, tienes un tal, no estás haciendo que suceda, ¿no? Tal. Hay dos cosas que son muy pesadas, con eso hay que ser muy pesado. Tener claro dónde vas, si no, lo llevas claro. Vamos a pasar a la sección de la libreta, que es mi favorita. Puedes poner lo que quieras, es absolutamente lo que quieras. Puedes poner una palabra. Ha habido gente, yo nunca la he leído, solo digo con todos los palabras porque es verdad, pues yo la voy a leer al final del todo, cuando nos lo hemos propuesto. ¿Ah, sí? ¿No las miro ni nada? Nunca. Es decir, los únicos dos que sé es uno porque es evidente, porque dibujó, literalmente, hizo un dibujo enorme además, y la otra persona nos lo dijo después detrás de cámaras. Entonces, yo te la dejo por aquí lo dejo por aquí mismamente. Es que ya hay unos cuantos. Bueno, lo dejo por aquí. Este es tu espacio, puedes escribir esta. ¿Esa o la de la izquierda, la que tú prefieras? Esto va a ser para que sepas que he sido yo, mira. Venga.
¿No? Bueno, tú mandas. Muchísimas gracias. A ti. Y ya con Me lo esto quedo, me lo quedo. pasamos a... Sí, además, Octavio lo reclama, ¿eh? Porque a mí hay veces que se me olvida y me dice, Adri, ¿dónde está? Me escribe por WhatsApp, me llama y me dice, ¿dónde está el boli? Hay muchas veces que me gusta explicarla, pero hoy te la voy a preguntar directamente. ¿Qué es para ti el éxito, Enrique? A ver, no tiene por qué ser lo que todo el mundo entiende, pero para mí el éxito es que tú llegues donde te has propuesto llegar en cualquier ámbito de tu vida, ¿vale? Pero que tú, o sea, es personal, tú defines lo que es, no otros, tú defines lo que es el éxito. Cuando otros te dicen has tenido éxito es porque para ellos has tenido éxito. Tú defines dónde quieres llegar y si llegas ahí has tenido éxito, ¿vale? Pero es una cosa que tú defines, que tú persigues y que lo persigues tirando de todo lo que pilles, o sea, bajo el paraguas make it happen, ¿no? O sea, el éxito es ser capaz de llegar donde quieras y que no te quedes con, joder, podía haber hecho no sé qué. O sea, no, pum, pero eso puede ser que tu hijo te diga no sé qué, que consigas el objetivo de patatín o que tus amigos tal. O sea, para mí es eso, pero es un tema personal, no... Y si para ti lo que te mola es que los demás te digan qué guapo eres, pues coño, tú defines y haces por estar guapo, ¿no? Pero no es que los demás lo digan, es cuando tú decides que has llegado a estar guapo, ¿no? Cuando llega a lo que sea, en cualquier ámbito de la vida.